Quiero que te quedes hasta el final de este vídeo, porque lo que voy a contarte puede cambiar la forma en que ves la vida, y lo que viene después de ella. No es una historia inventada, ni un sueño extraño. Es algo que me pasó, y que llevo en el alma desde entonces. Si alguna vez perdiste a alguien que amabas profundamente, si alguna vez te preguntaste qué hay más allá del último aliento, esto es para ti. Recuerdo perfectamente el instante en que todo cambió. Mi cuerpo quedó atrás, y sentí algo que no puedo describir con palabras humanas. Vi a personas que pensé que nunca volvería a abrazar. Y lo que me dijeron, lo que me hicieron sentir, aún me estremece cada vez que cierro los ojos. No te estoy hablando de luces brillantes ni túneles infinitos, te estoy hablando de la verdad más íntima que he vivido, el amor que no muere, el reencuentro que nadie nos puede arrebatar. ¿Te has sentido solo alguna vez? ¿Has mirado al cielo buscando respuestas? Yo también. Ver este vídeo no solo es escuchar una historia. Es abrir una puerta. Porque cuando atravesamos el umbral, aunque sea por un instante, la vida entera cobra otro sentido. Lo que vas a escuchar no es para asustarte, sino para reconfortarte. Porque hay algo esperándonos. Y está lleno de amor. En unos segundos te contaré cómo era mi vida antes de que todo esto ocurriera, y por qué ese día marcó un antes y un después. Vivía en Zaragoza, en un piso pequeño con vistas al Ebro. La rutina era mi refugio, café por la mañana, paseo corto, y muchas veces el silencio como única compañía. Mis hijos ya se habían ido a hacer su vida y yo me sentía como si estuviera en pausa. La fe que una vez fue parte de mi infancia en Galicia, se había ido apagando poco a poco. No renegaba de Dios, pero tampoco lo buscaba. Era más fácil no pensar en eso. Mis días se parecían tanto entre sí que a veces olvidaba en qué día estaba. Leía, tejía y de vez en cuando escuchaba algún mensaje de voz de mis nietos. Pero algo dentro de mí se estaba desgastando. Era como si estuviera viva por inercia. Y aunque tenía salud, casa y cierta paz, había un vacío que no lograba llenar. A veces miraba al cielo desde la ventana y me preguntaba si mis padres, mis abuelos, aquel hermano que perdí tan joven, seguían existiendo en algún lugar. No hablaba de eso con nadie. ¿Para qué? Me decía que no servía de nada remover el pasado. Pero la verdad es que mi alma estaba sedienta de algo más. Y lo que no sabía, es que ese algo más venía hacia mí sin que pudiera evitarlo. Una mañana, todo cambió. Y no de forma dramática o trágica, sino profundamente espiritual. Y fue ahí donde comenzó la experiencia más real de toda mi vida. Todo empezó con una sensación extraña. No era miedo. Era como si mi cuerpo dejara de pesar. Como si mi mente se expandiera más allá del techo de mi casa, más allá del cielo de Aragón, y me vi envuelta en una especie de niebla suave, dorada, tibia. No sabía dónde estaba, pero sabía que no estaba sola. Y lo supe con una certeza más fuerte que cualquier certeza de este mundo. El amor me envolvía, no como un sentimiento, sino como un lugar. Como si estuviera dentro del amor mismo. Entonces los vi. Primero a mi abuela, con su delantal floreado y su sonrisa que no había cambiado ni un poco. Después a mi padre que me miraba con esos ojos que solo vi cuando tenía 6 años y me cargó en brazos durante una tormenta. Y allí estaba también mi hermano, el que se fue demasiado pronto con esa energía luminosa y una voz que no salía de su boca, pero que llegaba directo a mi corazón. No me hablaron con palabras. Me hablaron con presencia. Con verdad. Todo a mi alrededor vibraba con algo que solo después entendí, era la esencia de Dios. No el Dios del miedo o del castigo. No. El Dios que es amor, como dice un Juan 4:8. El que siempre estuvo ahí, incluso cuando yo lo había olvidado. Una voz, que no era una voz, sino una conciencia, me susurró algo que jamás olvidaré, el reino de Dios está dentro de ti. Y recordé esa frase del Evangelio de Lucas. Y comprendí que nunca estuve sola, que nunca nos perdemos, que la muerte no separa, solo transforma. Estuve allí no sé cuánto tiempo. Pero lo suficiente para entender que el alma no muere, que el amor no termina, y que el reencuentro es real.
Tan real como este momento en que te hablo. Pero justo cuando empezaba a sentirme parte de ese otro lugar, una fuerza suave pero firme me empujó de vuelta. Y entonces supe que todavía no era mi hora. En la próxima parte te contaré cómo fue volver, y lo que cambió en mí desde aquel día. Porque nada, absolutamente nada, volvió a ser igual. Volver fue extraño. No hay otra palabra. Sentí como si me hubieran arrancado de un lugar donde todo tenía sentido, para devolverme a un cuerpo que ya no se sentía mío. Abrí los ojos y la luz del día me resultaba dura, casi agresiva. Las voces a mi alrededor eran lejanas, frías. Yo acababa de abrazar a mis muertos, y ahora estaba sola otra vez. Fue como despertar de un sueño demasiado real. Pero eso no fue lo más fuerte. Lo más fuerte fue darme cuenta de que había traído algo conmigo. Algo invisible, pero permanente. Durante días no sabía cómo hablar de lo que había vivido. ¿Quién me creería? ¿Quién entendería que yo no estaba llorando por miedo, sino por la belleza que había dejado atrás? Recorría mi casa con la sensación de que todo había cambiado, aunque cada objeto estuviera en su sitio. La tetera, las fotos, el reloj, todo seguía igual. Pero yo no. Aún no sabía lo que eso significaba, pero algo dentro de mí se había despertado. Y no podía volver a dormir. La gente me decía que parecía más serena, más tranquila. Pero por dentro yo estaba ardiendo. Ardiendo de amor, de preguntas, de una paz tan profunda que dolía. Recordaba las miradas de mis familiares, esa presencia luminosa, y me preguntaba ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Comencé a escribir, a meditar, a buscar respuestas en cosas que antes me parecían lejanas. Y entendí que el propósito no era entenderlo todo, sino vivir con el corazón abierto. Pero lo que realmente me transformó, fue lo que pasó unas semanas después. Y eso, te lo cuento ahora. Hoy cada mañana tiene un sabor distinto. No sé cómo explicarlo. El sonido del agua en la cocina, el olor del pan tostado, el vuelo de los pájaros sobre los tejados de Zaragoza, todo parece más vivo, más sagrado. A veces, mientras riego mis plantas, me detengo a mirar cómo una gota de agua se desliza por una hoja. Y me emociono. Porque sé que la vida está ocurriendo aquí, pero también allá. Todo está conectado. Lo visible y lo invisible. Lo que somos, y lo que seguimos siendo después. He vuelto a hablar con Dios. No con miedo ni con rezos automáticos. Hablo con Él como quien conversa con alguien que siempre estuvo allí, esperando pacientemente. No voy a misa cada domingo, pero a veces entro en una iglesia vacía, me siento en el último banco y simplemente escucho. Y en esos silencios siento la misma presencia que me envolvió en aquel lugar. La misma paz. El mismo amor. Y entonces sé que no fue una fantasía. Que fue real. Tan real como el aire que respiro. Ahora, si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo, la muerte no es el final. Es solo una puerta. Y del otro lado, hay amor. Si has perdido a alguien, si sientes que te falta una parte del alma, quiero que sepas que ellos están bien. Y que un día, cuando llegue el momento, volveremos a verlos. Yo lo sé. Porque yo los vi. Y si quieres escuchar otro relato profundamente transformador, de alguien que también cruzó esa frontera y volvió con un mensaje poderoso, haz clic en el vídeo que te aparece aquí en la pantalla. Te prometo que no saldrás de la misma manera que entraste.